Vamos a leer la palabra de Dios en Filipenses. Vamos a seguir con nuestra serie de predicaciones de Filipenses. La introducción la hacía nuestro hermano Misa. El domingo anterior predicaba nuestro hermano Miguel. Y ahora vamos a continuar con la serie de Filipenses. Filipenses, vamos a estar en el capítulo 1. Perdón, que esta es nueva. Filipenses capítulo 1, vamos a estar en los versos 12 al 18. Entonces, voy a leer el texto, Filipenses 1, versos 12 al 18, y luego les voy a pedir que por favor me acompañen en oración. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Acompáñenme a orar, mis amados hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por un domingo más que nos podemos reunir, Señor. Nos podemos reunir con la libertad que tenemos en ti, Señor, la libertad que nos das, sabiendo, Señor, que en otros lugares hay más dificultades, Señor, para reunirse, pero tú nos das este privilegio, Señor, de poder hacerlo sin temor, sin preocupación. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en este privilegio, no solamente en reunirnos y tener comunión y predicar tu palabra, sino también en predicar el Evangelio, Señor, en vernos animados a predicar tu palabra, sabiendo que es tu Santo Espíritu el que hace la obra. También, Dios, te pedimos en esta mañana que sea tu Santo Espíritu el enseñador, que sea tu Santo Espíritu el que siga edificando su iglesia. Y todo esto te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Entonces, vamos a estar viendo estos pasajes de Filipenses. Vamos a ir por los pasajes y bueno, vamos a ir notando algunas cosas. Como recordarán y como ya habían explicado los domingos anteriores, en Filipenses Pablo está en prisión domiciliar. Entonces, el libro de Hechos justamente termina con Pablo en prisión domiciliar y se menciona cómo él sigue predicando el Evangelio del Reino. Entonces, Filipenses es una de esas cartas que son escritas desde la prisión domiciliar de Pablo. Y como ya se ha visto en los versículos anteriores, Pablo menciona el gran afecto, el gran amor que le tiene a los filipenses. Les dice, vamos a darnos cuenta que van a haber distintos temas que se van a estar tratando en la carta, obviamente producto de la relación que hay entre Pablo y los filipenses desde que los vio 10 años antes de que ocurriese todo, bueno, de que se escribiese esta carta. Eso lo vamos a ver en Hechos capítulo 16. Pero a partir del versículo 12, Pablo le va a dar unas palabras de ánimo a los filipenses. Y ese ánimo básicamente radica en el hecho de que los filipenses puedan ver la situación de Pablo en vez de algo negativo, como algo positivo. Y esto es algo difícil, el poder ver las situaciones negativas como positivas, porque esto no se trata simplemente de un optimismo meramente humano. Se trata de reconocer que aún en medio de las dificultades Dios sigue gobernando, Dios utiliza todo para su obra y su gloria. Entonces el versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, ya se ha hablado domingos anteriores como este término hermanos obviamente habla de la relación que hay en Cristo, pero también es un término de afecto, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, ¿no? Y esa es una pregunta que muchas personas se hacen. ¿Puede algo trágico ser razón de algo por lo que alegrarse o algo podría verse como algo positivo? Y es interesante porque en realidad toda la Escritura está plagado de este tipo de situaciones. O sea, la Escritura no tiene historias como las historias de Disney, ¿no? Donde todo va bonito y todo feliz para siempre, desde una perspectiva meramente humana.
Vamos a darnos cuenta que a veces hay situaciones realmente trágicas y aun cuando a veces las cosas pareciera que van a estar mejor, el ser humano sigue experimentando dolor y sufrimiento en este mundo, pero vemos cómo Dios lo utiliza para su honra y su gloria. De hecho, el primer libro de la Biblia tiene historias como la historia de José, donde tenemos a este joven que va a ser desechado o rechazado por el resto de sus hermanos. Él va a vivir como extranjero, va a vivir como un siervo en la casa de alguien más, de Potifar. Después va a ser inculpado injustamente, va a ser echado en la cárcel y toda la historia va como de mal en peor, pero sabemos de que todos esos años de sufrimiento que pasó José era con un propósito y era salvar a su pueblo y también a salvar a otras personas de lo que iba a ocurrir en cuanto a la hambruna. También podemos ver, por ejemplo, el caso de Job. Es interesante que el libro de Job empieza con este hombre que es descrito como un hombre temeroso de Dios, recto y justo. Así empieza, de hecho, la historia de Job. Y nos vamos a dar cuenta que todas las calamidades que le van a ocurrir a Job en realidad son una iniciativa de Dios. Porque cuando se menciona este personaje, el adversario, Satanás o Satán, que entra delante de la presencia de Dios junto con el resto de los hijos de Dios en Job capítulo 1, no es como que este personaje entra a la presencia de Dios proponiendo hacerle algo a Job. Más bien es como que Dios dice, hey, ¿has notado a mi siervo Job, el cual es recto y justo? O sea, Dios va a permitir una serie de situaciones en Job, va a ser quien va a tomar la iniciativa, pero para que al final todo sea para su honra y su gloria. También podemos mencionar la historia de Daniel, un joven, una persona muy joven. De hecho, entraría dentro del rango de edad de la mayoría de grupos de jóvenes hoy en día. Y va a ser alguien que va a ser separado de su familia, probablemente sea víctima de otro tipo de prácticas allá en Babilonia, de las cuales ahorita no vamos a hablar, pero este joven allá en Babilonia va a ser fiel. Él no sabe por qué está siendo separado de su familia, él no sabe por qué está siendo separado de su pueblo, pero él va a ser fiel allá y Dios lo va a utilizar allá, de formas en las cuales muy probablemente él ni siquiera imaginaba. Podemos mencionar a Jeremías, otro gran profeta que fue perseguido por su pueblo, y podemos mencionar muchos personajes, pero en realidad el más importante tendríamos que mencionar a Jesús. Nosotros podemos ver cómo en Cristo Jesús sigue habiendo esta idea de una tragedia que es para un mayor bien. De hecho, para los propios discípulos era impensable de que aquel que se supone que iba a ser su liberador, ahora de repente en Mateo capítulo 16 les empezase a hablar acerca de que él iba a tener que morir o padecer. ¿No se supone que tú viniste para liberarnos? Y sí, él vino para liberarlos, pero liberarlos no de los romanos, sino de la condenación, del pecado, del poder del pecado. Y para eso va a ser necesario la muerte, algo que humanamente hablando se vería como algo trágico, pero que Dios lo va a utilizar con un propósito mayor. Entonces, Pablo les recuerda todas estas cosas que le han sucedido. Él está en la cárcel, él lleva bastante tiempo en la cárcel, ha estado con la guardia pretoriana y les dice, no se preocupen, que esto, aunque desde una perspectiva meramente humana pudiese parecer como algo trágico, en realidad esto va a servir para el progreso del evangelio. Y yo creo que si bien vamos a estar viendo, por ejemplo, la situación de Pablo, cómo él está viviendo esto, cómo Dios va a utilizar la situación de Pablo, yo creo que aquí también uno puede pensar en uno que nadie aquí anda buscando estar en una situación de dificultad o en una situación trágica. Pero el punto es de que aún en medio de esas situaciones uno puede confiar en que Dios sigue siendo soberano y que puede utilizar las cosas aún para propósitos mayores incluso que nosotros mismos. De hecho, en el caso de Job, algo muy particular es que la historia de Job va a terminar con un Job diciendo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Ahora, lo curioso es que Job va a decir esto, pero él no sabe por qué le pasó lo que le pasó. O sea, él nunca se entera todo lo que ocurre allá en el cielo, los hijos de Dios y Dios justamente tomando la iniciativa. Entonces, él nunca sabe eso. Él nunca, o sea, en la historia nunca nos damos cuenta que Job se entere de toda la situación que se dio. Pero aún así va a poder decir, de oídas te había oído, más ahora mis ojos te ven. El punto no es que siempre vamos a poder entender el propósito de todas las cosas, sino que vamos a poder descansar en su carácter
que sabemos de que es un Dios sabio en la forma en la que Él gobierna su creación. Y en este caso particular, Pablo va a poder ver de manera directa cómo eso está sirviendo para la predicación del Evangelio. El versículo 13 va a decir, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. De hecho, la nueva versión o la nueva Biblia de las Américas lo dice de la siguiente manera. De tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Así que esto que tenemos en el verso 13 parece hablar de cómo algunos de los de la guardia pretoriana y de la casa de César han escuchado el Evangelio. De hecho, si nos vamos ahí al capítulo 4 de Filipenses, ahí unas páginas más adelante, en el versículo 22, dice de la siguiente manera: todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Así que tenemos incluso personas, al parecer, dentro de la casa de César de que han escuchado. Los soldados de la guardia pretoriana han escuchado, soldados que muy probablemente tenían que estarse turnando para ir a cuidar a Pablo, y probablemente cada oportunidad que había era una oportunidad para que entonces ellos también escuchasen de la palabra de Dios y escuchasen el testimonio. Y ahora tenemos a estos soldados duros que han escuchado el testimonio y pueden decir, este hombre está aquí justamente por esta fe. No está aquí por ser un delincuente o por haber cometido un delito. Está aquí por predicar a Cristo. Entonces, Pablo va a ver el beneficio de esta situación que está viviendo. Incluso nos vamos a dar cuenta en la carta de que no es su mayor preocupación el hecho de salir pronto, aunque él va a decir que sí, que confía en que va a salir. Eso lo vamos a ver versículos más adelante, ahí en el capítulo 1. Pero no parece ser su preocupación primaria. Su preocupación primaria es, a pesar de las circunstancias que él está viviendo, vamos a seguir predicando el Evangelio, que otros sigan escuchando. Por lo tanto, Pablo está aprovechando sus circunstancias para compartir el Evangelio. No se está hundiendo en su autoconmiseración, pobrecito yo. Sigue siendo heraldo de Cristo en medio de estas situaciones. Así que los hombres duros que están a su lado, que son los de la guardia pretoriana, ahora han escuchado del Evangelio. Han podido entender y ver la injusticia que se le ha hecho a Pablo, pero como Pablo no lo habla simplemente como una injusticia, sino como una oportunidad para predicar de Cristo. Si nosotros vemos Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versos 30 al 31, dice de la siguiente manera: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Así que no es que pasó ahí una semana en prisión domiciliar. Aclarar, no es como que está en una mazmorra, en lo más profundo de una mazmorra, está en una prisión domiciliar, pero prisión en fin y al cabo. Dice, en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían. Probablemente mientras él recibía a la gente, también estaba junto con la guardia pretoriana, en algunas ocasiones, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, tenemos que Pablo va a ocupar justamente esta situación para seguir predicando el Evangelio sin impedimento. Y les voy a pedir que me disculpen porque resulta que la pantalla de esto no ayuda mucho con el sol de frente. Así que vamos a seguir acá. Y el versículo 14 va a decir, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces ahora tenemos que hay hermanos en Cristo, saben de la situación de Pablo. Dentro de ellos tenemos a los filipenses. Recordemos de que los filipenses no están a la vuelta de la esquina, están justamente en Macedonia, están relativamente lejos, pero están sabidos de la situación de Pablo. Y también los mismos creyentes ahí en Roma saben de la situación en la que está Pablo. Y lo interesante es notar justamente cómo alguien, un creyente, puede influenciar para cuestiones positivas, como en este caso de Pablo, ¿no? Yo estoy en prisiones, estoy ocupando mis prisiones para compartir el Evangelio, y eso es algo positivo. O sea, vemos un ejemplo positivo en el caso de Pablo, pero pensar que a veces
alguien también puede ser un ejemplo negativo, ¿no? Es curioso ver cómo tanto las buenas prácticas como las malas prácticas son de influencia a los demás. Por ejemplo, ¿qué tal cuando las cabezas, pensando, por ejemplo, de líderes, pensando, por ejemplo, de un padre, pensando en un pastor, un diácono, cualquier posición de liderazgo, transmite apatía por la palabra? Si hay algo que uno puede ver, es que, por ejemplo, en una iglesia donde hay temor por la palabra de Dios, por ejemplo, los líderes transmiten temor de la palabra de Dios, en la iglesia también se trata de vivir este temor por la palabra de Dios, por Dios mismo. Cuando en una familia, un padre, y eso es algo que a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, predicadores famosos, podríamos, no voy a decir nombres, pero hay algunos predicadores, interesantemente, aunque a lo mejor incluso sus hijos, porque sabemos de que los hijos también necesitan un encuentro personal con Dios, aunque a lo mejor sus hijos no andan en el mismo camino de los padres, aún pueden reconocer, andando en su camino desviado, de que en su casa siempre hubo temor por la palabra y ellos mismos muestran esa reverencia a pesar de que luego no están de acuerdo. ¿Qué tal cuando se transmite, por ejemplo, frialdad por los perdidos, superficialidad por la teología, ligereza para designar líderes, pereza para el discipulado? Entonces, notemos cómo la situación de Pablo va a ser un ejemplo para que otros empiecen a predicar también la palabra de Dios. Y nosotros también deberíamos de contagiar eso a otras personas. El que alguien sea ejemplo y ver a ese hermano, como decía Pablo, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. No es un imitadme a mí porque yo soy el mero mero aquí, es no, imitadme a mí porque yo imito a Cristo. Cuando nosotros vivimos estas cosas es porque estamos imitando a Cristo. Y de hecho, cuando alguien es cabeza justamente para que al resto se le diga imitadlo a él, porque él imita a Cristo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros reflejamos o transmitimos? Después de eso, el versículo 15 va a decir, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces, en el mismo texto no está claro quiénes son estas personas que hacen las cosas por envidia y contienda, por lo menos no de forma explícita. Pero Pablo sí está enterado de que hay personas que están predicando la palabra de Dios por mera envidia o contienda. Ahora, lo curioso es que esta palabra envidia, o por lo menos en el original, la palabra envidia que tenemos aquí, que es stonos, es la misma palabra que aparece, por ejemplo, en Santiago capítulo 4, versículo 5. Santiago capítulo 4 dice, versículo 5 dice de la siguiente manera, a la verdad, dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Lo vuelvo a repetir, Santiago capítulo 4, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Entonces, esa palabra celosamente, de hecho, es la misma palabra que se utiliza para hablar de personas que predican por envidia. Y uno dice, eso es como entiendo esto, ¿no? O sea, aquí habla de cómo el Espíritu nos cela. O sea, cómo el Espíritu, o sea, nosotros somos propiedad de ¿quién? Somos propiedad de Dios. Entonces, el Espíritu que anhela que habita en nosotros, que es parte de la obra de Cristo en la cruz, que ahora la presencia de Dios viene a morar en medio de su pueblo. O sea, eso es algo que nosotros vamos a ver justamente en el Pentateuco, lo que Dios le va a dar a su pueblo, y de hecho en la salvación en Cristo Jesús es lo que Dios le da a su pueblo, su presencia en medio de ellos. Es la forma, de hecho, en la que empieza la Escritura o el relato de la Escritura en Génesis. Más información, Instituto Teológico de Querétaro, ahí podemos ver en Génesis justamente todas esas partes. Pero ahora el Espíritu Santo viene a morar en los creyentes y dice que ese Espíritu nos cela, porque ya no somos propiedad de otros. ¿Somos propiedad de quién? De Dios. Dice Colosenses que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y su Espíritu nos sella, porque ahora somos propiedad de Dios.
Y Dios también le va a decir a su pueblo de que su pueblo no debe tener ídolos. Eso lo tenemos en el libro de Éxodo. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Él no comparte. Dios es el único que de forma legítima puede ser celoso bajo cualquier circunstancia porque Él posee todo. Entonces, ese espíritu os anhela celosamente. ¿Qué nos dice de estas personas que predican por envidia? Que entonces predican para que las personas, o sea, para mostrar su celo por las personas, como que si buscan que las personas los sigan, ellos tienen ese celo. Un ejemplo de eso lo tenemos en Mateo 27:18, que dice, va a hablar acerca de los fariseos, dice, porque sabía que por envidia, es la misma palabra, tonos, dice, por envidia le habían entregado. Entonces, ¿por qué entregaron los fariseos a Jesús? Por celos. Porque otros seguían al Señor Jesús en vez de seguir a ¿quiénes? A los fariseos. Y así podemos ver en distintas partes, por ejemplo, de los evangelios, cómo se sigue utilizando esta misma palabra en relación a los fariseos. Es, ¿por qué buscan a Jesús si nosotros éramos los líderes acá? Esto habla de los fariseos que entregaron a Jesús por envidia, por celos, de que de otras personas, para que otras personas lo siguieran a ellos en vez de a Jesús. Es probable de que en Roma, por lo que vemos del uso de esta palabra, hubiese gente que ya era reconocida por ser predicadores o enseñadores y tal vez con la intencionalidad de ser seguidos como maestros del evangelio, entonces ellos sigan predicando. ¿Por qué? Porque ven que ahora Pablo está en Roma y recordamos de que él está en Roma en prisión domiciliar y él sigue predicando, hay gente que lo está visitando. Y ahí estaban todos estos predicadores antes y ahora tienen a Pablo en Roma y ahora la gente empieza a buscar ¿a quién? Pues a Pablo. Entonces, ahora predican, pero predican más bien para tener seguidores. 1 Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 6. Si le pueden buscar ahí en sus Biblias, 1 Timoteo, capítulo 6, versos 3 al 6. Dice... Espero hay que busquen en sus Biblias, 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 al 6, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, y estas palabras que tenemos aquí como envidias y pleitos, en el original son las mismas palabras que nosotros tenemos en Filipenses capítulo 1, versículo 15, cuando dice justamente, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Aquí tenemos envidias y pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, por ejemplo, en 1 Timoteo, nosotros vemos que son mencionadas otras personas que también están haciendo lo mismo, que son personas que hacen las cosas por envidia, por contienda, por celos, y al final, ¿qué es lo que están buscando? Lo que están buscando es llenar sus vientres. De hecho, esto no es nada nuevo, ¿ok? De hecho, hoy en día hay mega iglesias en donde en realidad no se predica la palabra. ¿Qué es lo que se predica? Bueno, se predica, denme dinero a mí y Dios los va a bendecir, básicamente. Y todo el mundo está plagado de grupos así y es curioso ver cómo a la gente sí le gusta esto. O sea, le gusta un placebo donde se les dice que ellos van a recibir bendición, creyendo que la bendición es algo material, pero que para ser bendecidos primeramente tienen que darle dinero al que está hablando. Y estas personas anhelan celosamente a personas de este tipo, anhelan tener seguidores, pero no anhelan seguidores para la honra y gloria de Dios, sino anhelan seguidores para llenar sus propios vientres. Y uno podrá decir, bueno, pues esto evidentemente es malo, ¿no? O sea, creo que los que estamos aquí presentes diríamos, uy, no, eso que hacen está mal y nunca me atrevería a hacer algo así. Pero si bien
Pablo aquí está hablando específicamente de predicadores que hacen las cosas por tener seguidores, por celos, por véanme a mí como el maestro, no vean a estos otros. Creo que también deberíamos preguntarnos a nosotros mismos, y es algo que creo que todos debemos hacerlo de manera reiterada. ¿Por qué sigo a Dios? Porque, estas personas predican a Cristo para ser vistos, para tener seguidores, a lo mejor para tener una forma de tener una entrada económica. Pero aunque a lo mejor yo no sea uno de estos predicadores, ¿será que a lo mejor a veces sigo a Dios buscando recibir algo a cambio? ¿Será que a veces sigo a Dios por buscar mi propio beneficio? Y aclarar algo, no está mal el ir delante de Dios exponiendo nuestras necesidades, pero no hacer las cosas que son de Dios meramente por un beneficio personal. Y a veces el corazón es engañoso. Eso es lo interesante, ¿no? La Escritura va a describir al corazón como engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y la respuesta es que lo único que lo puede conocer es Dios. Por eso dice el salmista, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame. ¿Líbrame quién? Dios, tú líbrame de los que me son ocultos. Señor, ¿por qué te estoy siguiendo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué te sirvo? ¿Por qué te busco? ¿Estoy buscando algo para mí o realmente mi único anhelo y deseo es tu gloria? Y de hecho eso va a ser lo interesante en estos versículos, porque existen estas personas que son celosas, predican a Cristo Jesús simplemente para tener seguidores, siendo que Pablo está predicando ahí también, probablemente algunas personas estaban yendo con Pablo. Y Pablo, en vez de simplemente decir, pues no los escuchen porque son unos perdidos, vamos a darnos cuenta que a Pablo le preocupa otra cosa, pero vamos a seguir leyendo. Dice el verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, o sea, ya lo dijimos, por pleito, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, tenemos a estas personas que lo hacen por contención, probablemente también en un sentido nada más de debatir. El proceder de estas personas podría llegar a ser incluso hasta malintencionado, por lo que vemos aquí, porque dice incluso pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces, aquí tendríamos que hacernos la pregunta, ¿no? ¿Pablo simplemente está exagerando, diciendo que verdaderamente estos quieren afligirlo a él cuando en realidad ni siquiera están pensando en Pablo? ¿O pensar que Pablo entonces no está exagerando y estas personas son malintencionadas al punto de, ok, Pablo se está llevando a nuestros seguidores, vamos a hacer que ahora tenga más aflicción en sus prisiones? ¿Es esta situación algo real? A lo mejor la razón por la cual alguien podría dudar de este tipo de cosas es por pensar, bueno, a lo mejor, ¿será alguien capaz de hacer este tipo de cosas? ¿Puede haber gente, ministros, que prediquen solo para afligir a otros? Pues si entendemos que lo que Pablo está diciendo no es una mera exageración, sino que es una situación que está ocurriendo aún dentro de sus prisiones, entonces eso nos habla aún la condición en el corazón del hombre de por qué alguien podría estar haciendo algo que parece bueno. Tristemente vemos en la Escritura que sí, porque este es un ejemplo de eso. Gente que hace cosas buenas, no solamente buscando seguidores, sino buscando en teoría hacer sentir mal a aquel que los está perdiendo, si es que estaban compitiendo con Pablo. Como ministros debemos temer el caer en predicar a Cristo por las razones equivocadas. Dios conoce el corazón y dará a cada uno el fruto de sus obras. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 11 al 15 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca,
la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, Dios conoce las razones por las cuales hacemos todo lo que hacemos. Y si hay algo que va a ocurrir, y cuando digo de que, porque aquí tenemos una situación particular, ¿no? Tenemos una situación con predicadores, personas que predican a Cristo por las razones equivocadas. Tenemos a Pablo, que está en Roma también predicando. Pero no es que va a ser probada la obra de estos predicadores solamente, o sea, va a ser probada la obra de ¿quién? De todos nosotros. Y recordar siempre que no se trata simplemente de hacer por hacer, sino hacer incluso con el corazón correcto. Hacer las cosas para la honra y gloria de Dios. Y una de las cosas que yo me ponía a pensar alguna vez leyendo ahí en Corintios es, cuando estemos delante de la presencia de Dios, cuántos a lo mejor ministerios que se veían delante del ojo humano como inmensos. El día que estén delante de la presencia de Dios va a quedar casi nada. Y cuántas personas desconocidas, que a lo mejor nadie les conoció el nombre en la historia. Por ejemplo, el día de ayer nos reunimos justamente para estudiar acerca de la Reforma Protestante, los movimientos de prerreforma, un resumen de los movimientos de prerreforma y algunos de los eventos propios de la Reforma Protestante. Y hablamos de que hubieron personajes, Lutero, Zwinglio, Calvino, y se podrían mencionar muchos más. Pero incluso mencionamos a los prerreformadores, y a lo mejor muchos no habían escuchado acerca de los prerreformadores. Y eso de los que se conocen. ¿Cuántas personas a lo mejor dieron su vida por el Evangelio y nunca nadie conoció de ellos y quedaron olvidados en la historia? Personas que a lo mejor el día que estén delante de Dios recibirán una recompensa mayor que aquellos que al ojo del hombre se veían como grandes hombres de Dios. Que es interesante la frase de un predicador que dice: no existe tal cosa como gran hombre de Dios, sino que más bien existen un puñado de hombres débiles en manos de un Dios que realmente es grande. Pero tenemos a estos predicadores que hacen las cosas por tener seguidores. Tenemos a estos predicadores de que incluso tienen la malintención de querer hacer sentir mal a este hombre, Pablo, que está predicando el evangelio en una prisión. Y la pregunta sigue siendo, ¿cuál es la motivación por la cual hago lo que hago en mi servicio al Señor? Que a lo mejor nos parezca que nosotros no somos como estos predicadores, no significa que en ningún momento puedo llegar a hacer algo en nombre de Dios, cuando en realidad es para mi nombre. ¿Por qué sirvo a Cristo? ¿Por qué le sigo? ¿Para tener algo de Él? ¿Para ser reconocido de los hombres? ¿Para que digan, qué gran siervo? Es siempre necesario que vayamos delante de la presencia de Dios de rodillas y pedirle: Señor, muéstrame si mi sucio y engañoso corazón a lo mejor está anidando algo que no debería anidar, y muéstralo y sácalo aunque duela. Versículo 17 va a decir, pero los otros, ¿no? Entonces va a haber un contraste. Hay algunos que hacen las cosas así, pero hay otros, por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces, el evangelio, la palabra, debe ser predicada por amor. O sea, hay algunos que predican, pero predican ¿por qué? Por amor. Y de hecho, algo interesante es que en primera carta a los Corintios, el amor lo que busca es la edificación. Entonces, es interesante. El amor no busca reconocimiento. El amor busca edificación. Es una de las cosas que Pablo va a decir, de que si tengo esto y no tengo amor, ¿qué me sirve? ¿No? Y hay muchas cosas que Pablo va a decir en Corintios, pero el amor, si es lo que busca, es la edificación. Por eso el amar a alguien a veces puede incluso significar estar en conflicto con alguien. Cuando ese alguien a lo mejor me señala algo que está mal en mí y a mí no me gusta, me lo está diciendo ¿por qué? Porque me ama y está dispuesto a estar en ese conflicto. Cuando personas andan en el Espíritu,
hacen lo que hacen por amor y el amor lo que busca es la edificación. El amor no es que siempre sintamos bonito los unos sobre los otros y siempre estamos muy padre y nunca pasa nada, nunca hay conflictos, todo el tiempo estamos contentos, todo el tiempo jajaja. El amor a veces puede significar que mi hermano incluso señale pecado en mí. Y lo que se está buscando ahí es ¿qué? La edificación, porque el verdadero amor edifica. Y aquí tenemos el contraste, bueno, estos predicadores que hacen las cosas por tener seguidores y ahora estos que hacen las cosas por amor. Y el amor primeramente es ¿hacia quién? A Dios. Dice el Señor Jesús que la ley se resume en amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, cosa que sabemos que solamente es posible habiendo nacido de nuevo. Dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces predican a Cristo y no solamente predican a Cristo, saben que Pablo está puesto ¿para qué? Para la defensa del evangelio. O sea, estas personas que andan en el espíritu, que sí predican por amor, si hay algo que tienen claro, es que Pablo no es el enemigo. O sea, ¿Pablo sirve a quién? Pablo sirve al mismo Señor. Él dice, estoy yo para la defensa del evangelio. O sea, no se trata de ver quién es el mejor predicador, quién es el que tiene más seguidores. Él trabaja para el Señor, yo trabajo para el Señor, y si Él predica y le va bien, Dios lo usa, pues gloria a Dios. Así debería ser. Por eso dice, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, porque quienes predican por amor no ven a Pablo como competencia. Él sirve al mismo Señor para defensa del evangelio. Todos son compañeros. De hecho, es muy interesante que Pablo va a decir en Efesios, la división del libro de Efesios es muy interesante porque es muy sencilla. Efesios capítulo 1 al capítulo 3, ¿quiénes somos en Cristo y las bendiciones que tenemos en Cristo? Capítulo 4 al capítulo 6, ¿por quiénes somos en Cristo? ¿Cómo se debe comportar el que está en Cristo? Y la forma en la que empieza dice así, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces hemos sido llamados en Cristo y debemos andar dignos a la altura de ese llamado que tenemos en Cristo. Dice, con toda humildad, que al final andar dignos o a la altura de ese llamado, pues es imitar al Maestro. Por eso, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Aquí habla cómo incluso debemos sobrellevar las cargas los unos de los otros y también, pues, nuestro proceso en seguir siendo transformados a la imagen y semejanza de Cristo. Pero luego dice, solícitos, o sea, dispuestos en guardar la unidad del Espíritu. O sea, buscar eso, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, lo que está diciendo Pablo es, debemos estar dispuestos a recordar que somos uno en el Señor. Y estas personas que predican por envidia, por contienda, al final lo único que están demostrando es que no han entendido esto. No han entendido de que somos un solo cuerpo en Cristo y que vivimos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y de que a cada uno Dios le ha dado algo diferente y esos dones, esas cosas que Dios da, esa gracia, porque al final, de hecho, la raíz que se utiliza para don es la misma raíz que se utiliza para gracia. Esa gracia que Dios le ha dado a su iglesia, a sus miembros, ¿sirven para qué? Para la edificación del cuerpo, para la gloria de Dios. Servimos al mismo Señor, tenemos el mismo Padre, el mismo Espíritu, el mismo jefe, podríamos decir. ¿Puedo yo gozarme con ver cómo mi hermano es usado? Miren, eso es algo triste. A veces en las iglesias o en otros ministerios, en distintos ministerios, como a veces el ministerio se ve como una plataforma para la competencia.
¿Puedo yo gozarme en ver que mis hermanos les está yendo bien? ¿Puedo ver yo que otra iglesia está siendo edificada? ¿Puedo ver yo que Dios está utilizando incluso a un hermano mío más que a mí? ¿O más bien eso es motivo de celo y contienda? Si andamos en el mismo, si andamos en el Espíritu, algo que debe suceder es que me voy a gozar en que Dios utilice a otros. Me voy a gozar en que su iglesia siga expandiendo. Porque suele ocurrir, tristemente, que tienes a la iglesia que tiene un ministerio de jóvenes. Y resulta que hay otra iglesia que ellos conocen de que su ministerio, el ministerio de jóvenes en esa iglesia empieza a crecer más y más y más y más. Y en vez de decir, gloria a Dios, qué bueno que Dios los está utilizando con sus jóvenes, tenemos que ver qué hacemos porque el ministerio de ellos está creciendo. ¿Y el nuestro? ¿Qué pasó con el nuestro? Y no es oye, tenemos que ser edificados, ¿qué pasó con el nuestro? Porque ellos están creciendo y nosotros no. Realmente lo que nos mueve es el deleite que uno siente cuando ve que la iglesia del Señor está siendo edificada o que nuestro nombre no está creciendo como uno quisiera que crezca. Podríamos decir incluso como Juan el Bautista cuando dice es necesario que yo mengüe y que él crezca. O sea, y que no importe si somos olvidados con tal incluso de que la misma iglesia siga creciendo. Podemos tener ese mismo corazón y ese mismo deseo que tenía Pablo y que no es algo que le pertenecía a Pablo, es algo que debería tener cualquiera que ande en el Espíritu. Y luego en el verso 18 va a decir, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Como Pablo no busca la gloria propia, sino la de Dios, él entiende que aunque sea por las razones equivocadas, esto no quiere decir de que está bien que alguien tenga razones equivocadas, pero aunque sea por las razones equivocadas, hay algo que es más importante. ¿Y qué es ese algo que es más importante? Que Cristo está siendo anunciado. Romanos capítulo 3 va a decir, versículo 4, va a decir Pablo, de ninguna manera, va a decir, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seáis justificados en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y bueno, lo que quería que viéramos de este versículo, Romanos 3:4, es esa forma en la que Pablo menciona algo con lo cual no deberíamos estar de acuerdo. Dice de ninguna manera, y de ninguna manera debemos estar de acuerdo en que se hagan las cosas por las razones equivocadas. No es que debemos ver con ligereza el que personas estén predicando a Cristo por contienda o por vanagloria. No es como que vayamos a decir, está bien, no importa, porque de todas maneras lo más importante es que Cristo está siendo predicado. El punto no es decir, está bien, o que estemos contentos con que se hagan las cosas mal, pero que aún por encima de lo personal, lo más importante debe ser la gloria de Dios. Y si hay algo que nosotros podemos ver en la Escritura es que Dios tiene al mismo diablo como instrumento para sus propios propósitos. Entonces, ¿puede ser que haya gente que esté haciendo las cosas por las razones equivocadas? Sí. Pero gocémonos en que Dios se sigue glorificando aún en medio de esas situaciones. Y para terminar, considerar, después de todo lo que vimos, ¿no? Filipenses 1, versos 12 al 18, el preguntarnos, ¿qué estoy transmitiendo? Por ejemplo, Pablo decía, estoy en prisiones, sigo predicando el evangelio y otras personas ven eso y también se animan a predicar. Personas que a lo mejor tenían miedo, ¿por qué? Porque probablemente iban a ser rechazados de su círculo social, había cierto estigma hacia los cristianos a nivel social, persecución que se dio posteriormente incluso a nivel de vida o muerte. Personas que estaban tímidas por predicar el evangelio ahora ven ese ejemplo y ahora ellos también quieren predicar. Y la pregunta es, ¿estoy yo reflejando a Cristo? Y otros dicen,
yo también quiero imitar a mi hermano porque mi hermano imita a Cristo. ¿Qué estoy transmitiendo a otros? Si digo que sigo a Cristo, ¿por qué sigo a Cristo? Podemos gozarnos también viendo que Dios usa a otros incluso más que a nosotros. Nos gozamos en medio de la aflicción por la gloria de Dios o para gozarnos necesitamos de que nuestro nombre sea exaltado junto con el de Dios. Porque ese es el detalle. Cuando yo me molesto porque está creciendo la iglesia, pero mi nombre no está siendo mencionado, es porque quiero que mi nombre sea exaltado al nivel del nombre de Dios. Meditemos en eso y les invito a que me acompañen en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor por poder leer tu palabra, Dios, por leer esta preciosa carta, Señor, que es tu palabra. Tú la inspiraste y hoy en día la podemos tener como enseñanza para tu iglesia, como revelación tuya para nosotros, para que en medio de estas situaciones, Señor, de cosas que ocurrieron hace cientos de años, en el siglo I, nosotros podamos ver un espejo, Padre. Nosotros podamos ver qué es lo que tú quieres para nosotros y ver las situaciones que está viviendo la iglesia para nosotros vernos en estas situaciones y sentirnos ser amonestados por ti. El ver cómo hay gente que hace las cosas diciendo que son para ti, pero son para su propia gloria, Señor. Y entonces vernos confrontados con cuestionarnos, Señor, ¿hago las cosas para tu gloria o hago las cosas para mi nombre? El poder ver, Señor, de que hay incluso algunos que se están molestando por ver que otros crezcan, Señor. Que en nosotros haya un temor de no deleitarnos en la edificación de tu pueblo, Señor. Aunque eso signifique la destrucción personal en el sentido de ser olvidados. Padre, ayúdanos a gozarnos por lo que tú te gozas. Ayúdanos, Señor, a amar lo que tú amas. Pero también, Señor, ayúdanos a aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Que tu Santo Espíritu nos ayude y todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.